Éxitos. Gracias. Hola Camilo. ¿Qué hubo, Francisco? ¿Bien o no? Muy Camilo, y bien. a José Ernesto sí lo conoces también, ¿cierto? Eh, José Ernesto ha sido miembro del Consejo del YEM y muy metido en todos estos temas desde Chile. ok, Bueno, ok, ahorita no, pues ya gracias Perfecto. por la Entonces oportunidad. podemos iniciar, ¿verdad? arranquemos. Listo. Arranquemos. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Deseo agradecer a nuestros distinguidos expositores por dedicar este tiempo para compartir con nosotros su valiosa experiencia en el mundo del emprendimiento. De igual manera, deseo expresar mi profundo agradecimiento a quien será el moderador del evento, PhD Diego Cardona, a quien me complace presentar. Experto en transformación digital, innovación, competitividad y sostenibilidad organizacional, consultor para múltiples gobiernos latinoamericanos en el ámbito de aplicación estratégica de tecnología para la eficiencia y la transparencia a través de diversas agencias de apoyo multilateral como la Organización de los Estados Americanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, igualmente investigador y alto directivo universitario en sus ámbitos de conocimiento. Participante activo en la generación de política pública en tecnología y educación superior en Colombia. Actualmente es investigador visitante en la Universidad de Pittsburgh como becario de la Fulbright en Estados Unidos de América sobre temas de política pública para educación mediada con TIC y director general de la modalidad en línea de la Universidad Internacional del Ecuador. Antes de ceder la palabra al doctor Cardona, quiero recordarles que si surge alguna pregunta durante el coloquio, podrían realizarla en el chat que está habilitado para este fin. Doctor, tiene la palabra. Sonia, muchísimas gracias por la oportunidad de participar como moderador en este panel de expertos en temas de emprendimiento. Y como lo dice el título de nuestro coloquio, de nuestra actividad, para un entorno cambiante, un entorno turbulento, un entorno en el cual nos estamos desenvolviendo hoy por hoy. Y pues obviamente, como apoyo a esos ejercicios de desenvolvimiento en un entorno cambiante, el uso de la tecnología. Eh, Como lo plantea Sonia, en el nombre de todo el equipo de vinculación, bajo la tutela, dirección de Sandra Chassi, la idea es que a lo largo de todo el coloquio los participantes podrán a través del chat expresar sus inquietudes, sus aportes, sus comentarios y el equipo de apoyo de el área de vinculación estará muy atento para pasarnos la información a nosotros y poderla direccionar con alguno de nuestros expertos que ya presentaré a continuación. Pues en primera instancia, más que expertos, mis amigos. Eso es lo interesante cuando podemos trabajar de manera conjunta entre personas que nos entendemos. Y eso se da gracias a los lazos de amistad. Sin que sea por orden alfabético, ni importancia, de pronto por edad. Comenzaremos con José Ernesto. Con José Ernesto nos conocemos hace ya una buena cantidad de años, hicimos nuestros estudios doctorales juntos, él es un experto en emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios, ha sido autor en múltiples documentos relacionados con lo que es la dinámica empresarial, gracias a unos ejercicios que él desarrolla con el Foro Económico Mundial. También importante, muy asociado a los temas de emprendimiento. José Ernesto ha sido miembro del Consejo de Administración del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor. Es uno de los grandes proyectos en temas de emprendimiento a nivel mundial, que pues quienes no lo conozcan, los invito a que simplemente ingresen a la página web del proyecto. Si no la conocen, uno entra a la web, le hace un par de genuflexiones al que todo lo sabe, todo lo puede y lo que no se lo inventa, nuestro amigo Google, y le colocan allí GEM. Y ahí van a aparecer y observar este proyecto donde José Ernesto ha sido activo participante. José Ernesto estuvo de director del Centro de Emprendimiento en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez en Chile, y también en la Universidad del Desarrollo. Estuvo vinculado también en este tipo de actividades en la Universidad del Desarrollo en Chile. Eh, Chile, uno diría, no, entonces José Ernesto es chileno. No, José Ernesto es mexicano, casado con Argentina que tiene pasaporte europeo. Inclusive creo que es de Alemania, si mal no recuerdo, la niña Cecilia es una persona que tiene férreo control de la familia amorosa.
Él ha estado muy metido con las Naciones Unidas en el Instituto Mundial de Investigaciones para la Economía del Desarrollo. Es un proyecto bien interesante. También ha tenido vinculación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Hoy por hoy, José Ernesto se encuentra en México. Está vinculado desde hace muchísimos años con el TEC de Monterrey, con la EGADE, y está metido en todos estos temas. Y por otro lado, con los temas de doctorado. Y como les decía, creo que más importante de sus títulos y su experiencia, tanto profesional como académica, pues es un amo de casa. Y como les decía, sabe seguir instrucciones de nuestra querida Cecilia, que tiene que manejar a 3 hombres. Imagínense cómo no va a hacer una cosa de ese tipo. Bueno, ahora sigamos con Francisco. Con Pacho nos conocemos también hace una buena cantidad de años. Trabajamos juntos en una importante universidad de nuestro país. Yo soy de nacionalidad colombiano y estuve de vicerrector académico de una importante institución en Colombia que se identifica como la Universidad de los Emprendedores, la Universidad EAN. Él pues llega allí a manejar todos los temas de emprendimiento y sostenibilidad. Previamente, Francisco había estado en el ámbito del sector público trabajando en temas de emprendimiento. Él fue parte del grupo gestor del programa de jóvenes emprendedores exportadores del Ministerio de Comercio Exterior en Colombia, y adicionalmente fue el director nacional de emprendimiento en el SENA. El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es una institución de educación de índole técnica en Colombia, pública, de muchísimo reconocimiento a nivel internacional por su excelencia académica. Él, por ejemplo, fue el responsable de impulsar el primer fondo de capital semilla en Colombia, que se denominaba el Fondo Emprender. Y adicionalmente participó activamente en la consolidación de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas. Igualmente, durante su permanencia como director del Instituto para el Emprendimiento Sostenible, lideró, impulsó, jaló el carro para lograr el Acuerdo Nacional por el Emprendimiento en Colombia, en el que se pusieron de acuerdo el sector empresarial, el sector académico y el sector gubernamental en lograr firmar un acuerdo de colaboración entre lo que podríamos denominar la triple hélice. Ha sido, y creo que como todos los que estamos aquí, un impenitente de la academia, y por lo tanto pues se ha dedicado, entre otras cosas, en paralelo a dictar clases en universidades en Colombia, en España, en Perú. Y él siempre se presenta como el padre de Salvador. Así que, pues, Pacho, muchísimas gracias por acompañarnos en este ejercicio. Y ahora, Camilo. Camilo, nos conocimos también por sus proyectos locancios en temas de emprendimiento. Ha tenido formación desde el punto de vista de ciencias administrativas, de emprendimiento, de liderazgo en importantes universidades internacionales. Vale la pena mencionar, Camilo, que estuviste en un par de programas bellísimos en el INSEAD en Francia, una súper escuela de negocios, y también en Costa Rica, en el INCAE, que pues, es otra universidad de muchísimo prestigio, que también es un, comillas, representante de Harvard en Latinoamérica. Camilo tiene una connotación muy importante. Hace poco recibió el título que confiere el MIT como uno de los innovadores más importantes del mundo menores de 35 años. Así que pues, Camilo, qué envidia haber logrado que una institución de esas características te reconociera en esos términos. También tú te ganaste en Austria, si mal no recuerdo, o en Alemania, tú me corregirás después, un premio sobre temas de energía por el proyecto que estás impulsando. El proyecto, para que todos lo sepan, se llama Litro de Luz. Como les comentaba con el caso del YEM, si no lo conocen, vale la pena conocerlo. Simplemente ingresan a la página web Litro de Luz y lo van a encontrar. En términos generales, es una iniciativa de nivel mundial
y Camilo la lidera en varios países latinoamericanos, específicamente en Colombia, en Perú, y en este momento estás radicado, si mal no estoy, en México, impulsando desde allí muchos proyectos. Inclusive recuerdo mucho hace unos meses que Camilo formó parte de un bellísimo proyecto de un barco que se la pasa por todo el mundo haciendo cosas interesantes, y es un fellow de Ashoka. Así que pues tenemos una persona que conoce muy bien lo que es emprender, y no desde la teoría, sino desde la realidad del emprendimiento. Pues estos somos los que vamos a estar hablando. Yo simplemente seré la guía de este ejercicio, por lo que quienes saben de esto son los que acabo de presentar. La idea es que vamos a hacer una corta presentación cada uno de los ponentes sobre sus temas. José Ernesto va a hablar sobre si el emprendimiento paga, y como pregunta, va a ser una aproximación bastante interesante la que José Ernesto nos va a hacer. Francisco nos va a hablar sobre lo que son los ecosistemas de innovación que se requieren para apoyar los emprendimientos. Y Camilo, pues obviamente, nos va a hablar de ese bellísimo proyecto que él está impulsando, que es básicamente un emprendimiento social. Pues sin más, recordemos, cualquier inquietud, duda, aporte, comentario que nos quieran hacer, el chat del evento. Allí el equipo de apoyo estará totalmente dispuesto a tomar esa información y nos la transmitirá a nosotros para que la podamos consultar y discutir entre todos. Es importantísimo la participación de ustedes. Esto cobra sentido si solo si ustedes, los participantes, hacen eso, participan en el ejercicio. Pues José Ernesto, comencemos contigo. ¿El emprendimiento paga, José Ernesto? Sí, muchas gracias por la presentación y obviamente por la invitación a compartir con ustedes esta mañana en América. Pero bueno, pueden estar conectados gracias a la tecnología virtualmente en cualquier parte del mundo, ¿no? O a lo mejor nos están viendo desde la estación espacial y a lo mejor están en otro lado. La verdad es que pues muy contento de poder contarles muy brevemente, voy a tratar de hacerlo en menos de 10 minutos para estar en tiempo, y esta respuesta a la pregunta de si el emprendimiento paga o no, ¿no? Entonces, a propósito, Diego, de la presentación que hacías, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Estoy usando precisamente datos del Global Entrepreneurship Monitor y en la línea de color rosa está un indicador que se refiere a se llama actividad emprendedora en etapas iniciales o emprendedor inicial, que es el porcentaje de la población adulta de un país entre 18 y 64 años que se declara, esto tiene que ver con una autopercepción, de estar involucrado en la actividad emprendedora, es decir, estás iniciando un nuevo negocio, ¿no? Y comento, en la línea rosa está los indicadores de Ecuador y en la línea azul están los indicadores de México. Puse nada más un par de países para tener una referencia, ¿no? Lo interesante de esto es, si vemos la línea de Ecuador, sobre todo en los últimos años, en promedio, estaríamos hablando que más allá del 30% de la población adulta del Ecuador y México andará por el orden del 16, entre promedio, ¿no? Entre unos 16, aquí tuvo un bajón, pero bueno, 14% en los últimos años de la población que se involucra en actividad emprendedora. Entonces, Ecuador, por poner el ejemplo, digo, que nos confiere el día de hoy, es un país donde hay muchos emprendedores, ¿no? Muchos adultos, hombres y mujeres, que se declaran emprendedores, ¿no? Si tuviésemos 100 adultos, 30 serían o estarían catalogándose como emprendedores en etapas iniciales, es decir, están activamente iniciando un nuevo negocio, un periodo que el GEM considera de 3 años. En México esta proporción es menor, pero aún así un 14% pues es, en un país tan grande como México, acaba siendo muchas personas. Sin embargo, cuando refinamos este indicador y vemos aquellos que dejaron de estar en una actividad emprendedora inicial, es decir, los primeros 3 años de vida del negocio, y los comparamos contra aquellos que lograron sobrevivir,
y nosotros lo denominamos en el GEM negocios establecidos, y esto es para el caso de Ecuador. Acuérdense, andábamos del orden del 36%. En el año 2019, aquellos que logran sobrevivir se van al 15%. Es decir, se cumple uno de los principios que es pues bastante conocido en el mundo del emprendimiento, es que después de 3 años y medio, 4, entre un 60 y un 80% de la actividad emprendedora desaparece. Por diferentes motivos, no nos vamos a poner a analizar a profundidad cada uno de ellos, pero este fenómeno es constante, ¿no? Entonces uno diría, bueno, tanta energía, tanto tiempo, tantos recursos, tanta movilización, repito, de tiempo, dinero y esfuerzo, para que al cabo de un periodo relativamente corto, la mayoría de la actividad emprendedora desaparezca. Bueno, esto es un fenómeno que es así y que es dinámico, pero que al mismo tiempo es positivo. ¿Y por qué digo que es positivo? Porque finalmente los emprendedores van buscando y llenando estos huecos que en condiciones, digamos, de libre competencia, las grandes empresas no podrían atacar. Las grandes organizaciones e incluso las entidades públicas gubernamentales no podrían atacar. Y ya Camilo nos dará un excelente ejemplo de esto. Pero si no tuviésemos esa masa crítica, sería muy complicado movilizar esta dinámica emprendedora, ¿no? Sin embargo, poniendo un punto que es relevante e importante de entender a nivel micro, a nivel de las empresas, el ámbito específico del emprendimiento en América Latina, ¿okay? Si bien genera innovación, y de hecho en los últimos años hemos sido testigos del surgimiento de empresas muy dinámicas, de alto crecimiento, incluso de alta valoración en el mercado, se les conoce como empresas unicornio, ¿okay? Y cada vez vemos más, ¿no? Chasi peruana, Kavak mexicana, Rappi colombiana, Nubank, bueno, si bien fue fundada por un colombiano, creo, pero está en Brasil, y etcétera, etcétera, ¿ok? Es verdad que estos emprendimientos, muchos de ellos de base tecnológica o con muy buenos modelos de negocio que combinan tecnología, empiezan a generar innovación, y esto es muy relevante. No podríamos generar innovación si no tuviésemos esta gran capacidad en América Latina de tener muchos emprendedores. Sin embargo, en términos relativos, también es verdad que si uno ve, y vuelvo al caso del Ecuador, o que puede ser el caso de Perú, México, muchos otros países de América Latina, esta gran masa, este gran número de emprendedores y emprendedoras, generalmente van diluyendo sus esfuerzos en el tiempo y no están aportando como deberíamos o como todos quisiéramos en el ámbito de la innovación. Principalmente porque hay muy poca relatividad, poca competitividad relativa. O sea, relativamente hablando, la gran mayoría del emprendimiento en América Latina no logra llegar al ámbito de la innovación, ya ese impacto que quisiéramos. Hay mucho emprendimiento, sí, muchísimo. Como región, América Latina es una de las que mayor número de emprendimientos aporta en términos absolutos. Pero repito, en términos relativos, existe poca competitividad. ¿Por qué? Porque al final, la mayor generación de ingresos económicos, las mayores fuentes de empleo, las mayores dinámicas industriales se generan, y pongo también entre comillas, con las empresas de siempre. Estas grandes empresas que han sobrevivido o siguen siendo muy relevantes a la economía. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante, por supuesto que lo es. Pero la invitación, precisamente, la reflexión es, en épocas tan complejas como las que estamos viviendo, hay una oportunidad única para los emprendedores, ¿sí?, de generar nuevos modelos de negocios para precisamente darle la vuelta a la ecuación, ¿no? Esta consultora de Code, a raíz precisamente de la pandemia, pues decía, hay sectores donde hay un problema grave y van a ser los potenciales perdedores de la pandemia, y en algunos casos vimos o estamos viendo que es así, ¿no? El caso del turismo y el caso de la industria
de la aviación y marítima. Claramente han sido sectores muy, muy afectados. Esperemos que se recuperen, por supuesto. Pero por otro lado, tenemos grandes oportunidades en el ámbito de la salud, el bienestar, la comida, cuidado personal, todo lo que tiene que ver con tecnología, comercio electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si en América Latina tenemos una capacidad absoluta de generar mucha capacidad emprendedora, hoy estamos en la posibilidad también de volcarnos y dar la vuelta y empezar a atender los grandes problemas. No solo del COVID, desafortunadamente previo al COVID teníamos una serie de circunstancias adversas, yo diría que prácticamente en todos los países de América Latina. Sin embargo, yo sí creo que el emprendimiento precisamente es el motor y la fuerza que nos va a hacer impulsar, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de desarrollo social. Entonces, mi mensaje finalmente es un mensaje esperanzador, ¿ok? Hay capacidad para generar innovación en los emprendedores de América Latina. Sí, por supuesto que lo hay. Y sobre todo porque cada día más estamos viendo grandes proyectos que han surgido de la capacidad emprendedora de hombres y mujeres en América Latina. Y con esto cierro. El año pasado Financial Times hacía una nota editorial sobre 100 compañías que a pesar de la pandemia habían prosperado y habían crecido, y algunas incluso habían crecido de manera exponencial. Y por primera vez en uno de estos rankings internacionales aparecía una empresa nacida y que se ha desarrollado en América Latina, que es Mercado Libre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es finalmente mi reflexión? Necesitamos muchos mercados libres, necesitamos muchos CAVAX, necesitamos muchos proyectos de alto impacto, no solo en lo económico, sino en lo social, pero estoy convencido de que el emprendimiento sí paga, pero necesitamos generar las condiciones y mejorar aún más las condiciones que tenemos en América Latina. José Ernesto, 9 minutos 35 segundos. ¿Cuántas veces te entrenaste para cuadrarlo en los 10 minutos que habíamos definido? o esto es ya por la costumbre de estar hablando con los temas en los cuales nos sentimos emocionados. Muchas gracias, José Ernesto. Ya hay un par de preguntas que ya haremos al cierre, lo compartiremos entre todos nosotros. Y oye, Pacho, el emprendimiento paga, pero para ello necesitamos tener las condiciones. Y tú nos vas a hablar de los ecosistemas, de ese entorno que en principio nos apoyaría para poder lograr impulsar estos emprendimientos, estos rapis, estos múltiples, como lo decía ahorita José Ernesto, mercados libres para que lo podamos impulsar. Pues quedamos en tus manos, Francisco. Cuéntanos. Perfecto. Vale, pues creo que es bien interesante lo que nos mencionaba Jorge Ernesto, porque vemos una característica clara de lo que está pasando en el emprendimiento, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, ¿cierto? El GEM durante todos estos últimos años, pues es un estudio que viene desde mediados de los 90, pero fuertemente en Latinoamérica, ya en el inicio de este milenio, por llamarlo de alguna manera, vemos que las cosas se están empezando a desarrollar de una manera muy interesante en nuestro entorno y en la región latinoamericana. Y entonces, a la par de que empezamos a hablar del emprendimiento y de los emprendedores, pues empiezan a darse conceptos como estos de ecosistemas de innovación o de emprendimiento. Y entonces hablamos de la necesidad de desarrollar cada vez más nuestros ecosistemas y cómo el ecosistema puede generar un impacto positivo en la creación y el desarrollo de las empresas. Pero, ¿qué es realmente un ecosistema de emprendimiento? ¿A qué nos referimos con los ecosistemas de emprendimiento? Voy a trabajar rápidamente dos definiciones que me gustan mucho. Esta primera es del profesor Daniel Isenberg del Babson College, que es tal vez uno de los principales autores frente a esta temática, y él habla de este conjunto de elementos individuales que cuando se combinan generan un entorno óptimo para la innovación o para el emprendimiento. Y esto entonces nos lleva a una reflexión a que para que el emprendimiento se dé, para que pueda ser un ejercicio fructuoso, como lo que mencionaba José Ernesto, pues necesitamos de una gran cantidad de actores que se empiecen a vincular, a desarrollar y sobre todo a empezar a trabajar de manera conjunta, interrelacionada para que esto funcione muy bien.
Y eso es lo que llamamos un ecosistema de emprendimiento. El FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha trabajado muy fuerte estas temáticas también de apoyar y desarrollar los ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica, pues tiene otra definición un poco más compleja, donde habla de esta comunidad de negocios que tiene, digamos que la correlación o el trabajo conjunto tanto del sector público, del tema de las políticas públicas, todo el tema de las relaciones que se dan para que las personas o los individuos puedan desarrollar sus ideas y sus habilidades con los recursos necesarios para que esto funcione y que tengamos algo muy importante, es que son empresas dinámicas. Y quiero retomar algo que mencionaba José Ernesto y era, él hablaba claro, tenemos en Latinoamérica en general tasas altísimas de actividad emprendedora, ¿cierto? Tenemos unas tasas muy altas de actividad emprendedora, muy por encima del promedio mundial. O sea, tenemos muchos ciudadanos de nuestros países vinculados a actividades empresariales. Muy pocos de ellos logran superar estos 3.5 primeros años que da la tasa de actividad emprendedora del GEM para convertirse en emprendedores, digamos que ya consolidados. Entonces tenemos muchas muertes empresariales y en general nuestras economías son economías soportadas sobre microempresas, ¿no? Más del 96, 97% de las empresas de nuestras economías en Latinoamérica son empresas, microempresas o micronegocios. O yo alguna vez molestando en una clase con mis estudiantes les decía que tenemos más bien nanonegocios, porque son organizaciones muy pequeñas de cuenta propia. Y entonces hay un mensaje importante y es, tal vez en Latinoamérica no solamente necesitamos más emprendedores, sino necesitamos más y mejores emprendedores. Necesitamos mejores emprendimientos que sean capaces de crecer, de escalar, de generar desarrollo, de empezar a generar más fuentes de empleo, emprendimientos que en 5 años sean capaces como mínimo de duplicar su tamaño en número de empleos y en volumen de ventas, si no, no tienen una vocación de crecimiento interesante. Y para ello es fundamental que tengan un entorno favorable. Eso quiere decir que tengan un ecosistema que los pueda apoyar y que les dé la mano dentro del proceso. En la visión de Eisenberg vemos que él clasifica de alguna manera los componentes que son parte de un ecosistema en estas grandes, digamos que líneas de gestión, ¿cierto? Todo el tema del gobierno que está enfocado a generar políticas públicas que favorezcan el desarrollo del emprendimiento, que generen programas gubernamentales para favorecer el desarrollo de esta libre empresa. Está todo el tema financiero, donde viene la generación de lo que llamamos el capital de riesgo, las fuentes especializadas de financiación de nuevos emprendedores para tener vehículos de inversión para cada una de las etapas, desde capital semilla, capital de crecimiento, capital privado, no solamente con recursos públicos, sobre todo con capital privado, que es algo bien importante, que es todavía muy incipiente en nuestros entornos y que es fundamental. Generalmente cuando uno le pregunta a los emprendedores, para ellos el principal dolor es el tema de financiación, aunque no necesariamente esto es la realidad de lo que afecta el desarrollo de sus iniciativas. Pero hay otros espacios también importantes dentro de la consolidación de un ecosistema. Está todo el tema de cultura, ¿cierto? Como la visión del emprendimiento es positiva dentro de una comunidad. Yo creo que en los últimos años, las últimas décadas en Latinoamérica hemos tenido un cambio dramático frente a esto, porque cada vez es más positivo encontrar que el ser emprendedor es una opción de vida. Uno ve casos, modelos de rol que impactan a las nuevas generaciones, por eso figuras y casos como el de Camilo que vamos a ver ahora son tan importantes porque son decisivos a la hora de motivar y generar, digamos que, un efecto de arrastre en toda una comunidad para los nuevos emprendedores. Entonces, este tema cultural es bien importante para que empecemos a generar. Hace 15 o 20 años, decir que quería ser emprendedor y crear una empresa, un joven recién saliendo de una universidad, era hasta mal visto en muchos escenarios, pero ya cada vez más, gracias a estos modelos de rol, es un escenario deseable y que hace parte como de este nuevo espíritu colectivo que tenemos. Viene todo el tema de infraestructura, que tengamos
servicios técnicos, infraestructura, logística, que tengamos también la posibilidad de contar con los recursos necesarios. Aquí el tema de conectividad y desarrollo tecnológico es muy importante dentro de un ecosistema. Está el tema de capital humano, tanto en la disponibilidad de fuerza laboral como en los niveles de educación y la educación asociada al tema de emprendimiento. Aquí las universidades sí que tienen un gran rol para generar ese puente de la triple hélice de la que muchos hablan, de la relación universidad-estado-empresa, y de asociar los procesos de investigación y acompañamiento a que el emprendimiento se vuelva una acción mucho más concreta, práctica y de desarrollo. Y una que es tal vez la más importante a mi manera de ver, que es el tema de mercados. Los emprendedores necesitan tener mercados donde puedan contar ellos con posibilidad de ingresar con sus ofertas de productos y servicios y entrar a redes de gestión comercial. El emprendedor generalmente se queja que el gran problema para desarrollar su proyecto es un tema de acceso a recursos financieros, pero no se da cuenta que el principal problema real es tener acceso a clientes, el poder tener acceso a estas cadenas de valor, a generar estos primeros clientes es fundamental, porque sin clientes no hay negocio. Y teniendo clientes tal vez sí se puedan apalancar los recursos. Teniendo claro, como digamos, estos principales esquemas, quiero que revisemos un par de diapositivas más. Esta la tomo del estudio que mencionaba Jorge Ernesto, que es el GEM, está específicamente sobre el GEM Ecuador. El GEM Ecuador tiene como, pues, la metodología GEM, como lo mencionaba Jorge Ernesto, pues tiene todo un enfoque a medir la intencionalidad emprendedora, pero también hace un análisis con expertos de cada país sobre cómo se percibe el entorno y el ecosistema de cada país. Y estos expertos evalúan varios criterios dentro de los que están los que podemos observar en esta diapositiva. Y vemos entonces cómo está la situación del país frente a lo que está pasando en Latinoamérica. Aquí está comparado básicamente con 4 países más y con el promedio latinoamericano, pero vemos que hay aspectos fundamentales para desarrollar dentro del entorno de Ecuador. Está el tema de financiamiento para los emprendedores, que claramente es un reto para todos en la región, y hay que empezar a trabajar frente a ello. Sin embargo, solo va a ser un espacio que se va a poder trabajar en la medida que tengamos más y mejores proyectos, más y mejores emprendedores que sean capaces de seducir a los inversores particulares en el desarrollo de estas iniciativas. Está todo el tema de educación, que también me parece que es fundamental, y un potencial importante que ya se ve en la región, que es el tema de infraestructura física. Este es otro estudio que se hace, que lo hace una organización en Argentina que se llama PRODEM, que se llama el Índice de Emprendimientos Dinámicos, que evalúa diferentes ecosistemas de la región. Y aquí, pues, para ir cerrando rápidamente, identifica un poco las mismas tendencias de la necesidad de trabajar sobre temas de capital social, de generar cultura del emprendimiento dentro del país. Y como ya se me está acabando el tiempo, entonces quiero finalizar con unos tips que da Brad Feld. Es un emprendedor serial, fue cofundador de una de las aceleradoras más importantes de emprendimiento en los Estados Unidos, y sacó este libro sobre cómo desarrollar ecosistemas, y habla de 4 pilares o 4 tips fundamentales para desarrollar un ecosistema en una ciudad en el mundo. Y está en que los ecosistemas deben ser liderados fundamentalmente por los emprendedores, no por las instituciones. O sea, son emprendedores que alonan el proceso, es un desarrollo y una gobernanza para y por los emprendedores. Deben ser procesos con una visión de largo plazo. Él habla de mínimo 20 años para lograr que una ciudad se convierta en un ecosistema importante y relevante en temas de emprendimiento. Y también habla de estos otros 2 aspectos, y es que los ecosistemas deben ser inclusivos, deben estar abiertos para permitir la llegada de diferentes tipos de emprendedores en diferentes momentos y diferentes liderazgos dentro del proceso. Y finalmente habla de que debe ser alimentado por actividades continuas en las diferentes etapas para los diferentes emprendedores, desde temas de sensibilización, hackatones, ruedas de negocio, ruedas de inversión, demo days, espacios de interacción, para que todos los emprendedores puedan tener un proceso, y habla de la construcción de un tejido social que es fundamental. Entonces, aquí empezamos a ver cómo el desarrollo del emprendimiento es una cuestión que puede generar un impacto social
y económico fundamental para cualquier región, pero que implica la correlación de un gran número de actores que deben empezar a articularse en función de algo que es muy importante, que es el emprendimiento, y algo aún más importante, que es el emprendedor como el eje del proceso de desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Pues Pacho, que conste para todos los participantes, no hicimos pruebas previas, así que nos estemos quedando en los 10 minutos es algo que nuestros queridos panelistas están logrando gracias a la experiencia que manejan en estos temas. Y pues avanzamos con algo muy lindo, se van a dar cuenta. Camilo está impulsando un proyecto bellísimo que se llama Litro de Luz. Camilo, ya José Ernesto nos contó que pues en primera instancia uno intuiría, el emprendimiento sí paga, el emprendimiento de verdad que vale la pena. Y Francisco, con quien hemos compartido avatares en múltiples ocasiones y tú has estado muy de cerca de las cosas que él ha impulsado, pues nos dice, oiga, para que el emprendedor tenga éxito necesita clientes, porque la sostenibilidad depende de que se logren los ingresos. Cuéntanos, Camilo, tú que estás metido en un emprendimiento básicamente social, un emprendimiento que lo que está buscando es el bienestar de las comunidades. ¿Cómo has logrado que la sociedad se vea soportada en este tipo de emprendimientos? Y además con esas cosas lindísimas que tú has vivido. Recuerdo mucho las imágenes tuyas en este barco, que se me va el nombre en este momento, dando la vuelta por el mundo, ayudando a la gente. Camilo, cuéntanos. Pues Diego, muchísimas gracias. El barco se llama Peace Boat, es una iniciativa japonesa que realiza 3 viajes alrededor del mundo al año. El viaje específicamente en el que yo estuve duró 103 días y sales desde Yokohama y le das la vuelta al planeta y vuelves a Yokohama 3 meses después, casi 3 meses y medio después. Y en la particularidad en el viaje en el que yo asistí, estuvimos en 19 puertos de países en vías de desarrollo. Entonces, casaba muy bien con lo que nosotros hacíamos y lo que hicimos en ese recorrido fue llevar nuestro producto y nuestro servicio a estos 19 puertos. Pero bueno, digamos que iniciativas como estas hay en un montón de lugares, pero esta en específico creo que es muy interesante es muy romántica, ¿no? El tema de atravesar el mundo por el océano, bueno, por diferentes océanos es realmente maravillosa. Yo les quiero presentar algo muy rápido de lo que es Litro de Luz hoy, pero creo que no tengo, bueno, mentira, sí, ya. Retiro mis palabras. Y voy a retomar antes de comenzar una pequeña pregunta que nos hacen y es, oigan, ¿qué emprendemos en Ecuador ahorita? Y yo creo que uno puede emprender en lo que quiera, o sea, uno realmente no necesita una espectacular idea para sacarlo adelante, sino que lo que se necesita realmente es tener mucho foco y tener, digamos, mucha pasión por lo que se hace. Y hay emprendedores exitosísimos que venden empanadas y hay emprendedores exitosísimos que sacan petróleo y hay otros emprendedores exitosísimos que lo que hacen es una aplicación digital y se vuelven millonarios. En mi caso, hoy les quiero comentar de Litro de Luz. Litro de Luz es una compañía que lleva 10 años, que se funda en Colombia en el año 2011, que se basa en 3 valores de marca: la innovación social, el impacto comunitario y la tecnología. Y para nosotros, la tecnología tiene la capacidad de transformar la realidad de las personas que más lo necesitan. Y no sé si conocen esta imagen que se llama la pobreza digital. Y esta imagen realmente resume los problemas que atacamos en Litro de Luz. Si yo les digo 770 millones de personas hoy no tienen acceso a energía, es un número que para muchos, digamos que no es fácil calcular. Pero cuando le digo, si usted suma toda la población de Europa, es la misma población que el planeta está hoy sin energía. Entonces ya dice miércoles, eso es un problema gigante. Y hay otro problema más importante aún, y es que la mitad de la población del planeta hoy no tiene internet, que son más de 3 billones de personas, o sea, más de 3.000 millones de personas.
Soy colombiano, como me presentaron, y mi país no es la excepción. Hoy en Colombia hay 1.710 comunidades que se nombran con velas. Este es un mapa interactivo que sacó El Tiempo, uno de nuestros periódicos más importantes, en donde cada puntico es una comunidad que se alumbra hoy con velas, que digamos que está en zona no interconectada. Y es allí en donde nosotros, digamos que empezamos a hacer una diferencia. Estas son cifras, 1.4 millones de colombianos, prácticamente 22 millones de colombianos sin acceso a Internet. Y Litro de Luz nace como una energía, como una empresa de energía solar descentralizada que opera en estas áreas rurales que comparten unas características que están en condiciones de pobreza extrema y muchas de estas están afectadas por el conflicto armado o fueron afectadas por el conflicto armado. Estamos alineados estratégicamente con los ODS. Esta es una agenda de desarrollo de las Naciones Unidas a las que digamos que se unen muchas empresas de muchos países y específicamente el proyecto digamos que se centra en 4. Energías limpias, el número 7. Empresa, innovación e infraestructura, el número 9. La reducción de las inequidades, el número 10. Y las comunidades y las ciudades sostenibles, que es el objetivo número 11. Este es el equipo. Nosotros somos un equipo administrativo de 7 personas. En la junta directiva en Litro de Luz el 75% son mujeres, digamos, lo que nos ayuda como a ser un poco más organizados, y esto digamos que hay que decirlo abiertamente. Y en general, digamos que todos tenemos mucha experiencia en temas de despliegue de proyectos de tecnología en áreas muy vulnerables. Nosotros en el año 2013 creamos nuestro primer producto que se llama ELISA. ELISA es un producto que responde a estas cualidades de marca. Es un producto que tiene energía, que es inclusivo, que tiene iluminación, que es sostenible y que es asequible, que es económicamente viable. Y ELISA no es más que un poste de alumbrado público que se construye con elementos que están disponibles en cualquier mercado, bajo una metodología en donde nosotros lo que hacemos es llegar con los materiales a las comunidades y hacer un taller de innovación y de apropiación de la tecnología y construir con las personas que están en las comunidades este poste de luz. Y el objetivo que nosotros tenemos finalmente, o el resultado más, es algo como esto. Esta es una cancha de fútbol en Florencia, es una zona de guerra en mi país, en el departamento del Caquetá. Y nuestro producto, digamos que se puede instalar hasta 50 postes en un día. Entonces, esto quiere decir que podemos iluminar una comunidad fácilmente en un fin de semana. En Colombia hay comunidades que llevan esperando luz durante 200 años de historia del país. El caso de La Guajira, el caso de Chocó. Y en un fin de semana, con una intervención nuestra, digamos que la comunidad puede quedar completamente iluminada. En 2015 creamos un segundo producto. Este producto se llama Elliot. Y Elliot también es un poste de alumbrado público, pero tiene un kit de inteligencia, en donde a medida que yo voy iluminando una comunidad, voy haciendo un despliegue de una red inalámbrica de acceso a Internet. Entonces las personas pueden tener ya, digamos que el acceso a la información y las telecomunicaciones. Estas son algunas de las fotografías del producto, ya como tal. Digamos que nosotros utilizamos botellas plásticas de reciclaje como luminarias. Esto tiene 2 funcionalidades. Un tema es proteger nuestra luminaria LED. Y el otro punto es que la percepción de valor del poste es una botella que da luz. Entonces, digamos que no se la roban. Estos son algunos de nuestros indicadores de impacto. Tenemos más de 3.000 postes instalados en 193 comunidades solo en Colombia, que benefician casi 290.000 personas. La fotografía que estamos viendo en pantalla es una fotografía de la isla de Madagascar, en donde en 2018, junto al barco que les comentaba Diego, digamos que asistimos como 3 comunidades en el país y damos una capacidad instalada. En general hemos estado en 31 países, 3 continentes, probando con éxito nuestra metodología de trabajo y nuestro producto como tal. Esto es una zona de guerra de Colombia. Tenemos clientes como Naciones Unidas, como bancas de desarrollo. Es un poco de nuestra evolución de la tecnología. Era hecha a mano hasta el 2019 y en el año 2020 lo que hicimos fue hacer una manufactura computarizada y lo que hicimos fue, digamos, que mejorar todos los componentes que tenemos hoy en la tecnología. Entonces, por ejemplo, estamos montando uno de los mejores 3 LED del mundo, que es marca Creelight, un LED que se hace en los Estados Unidos, que me da 100.000 horas de vida útil. Estos son 20 años de luz. Esto es prácticamente una generación de luz.
El impacto es una cosa súper importante y tenemos una aplicación web de gestión que lo que hacemos es que cada comunidad que nosotros estamos iluminando y cada post que nosotros instalamos, lo cargamos en la aplicación y podemos acercar el mapa al nivel pues, de detalle de saber si estamos iluminando una cancha de fútbol, una calle o un colegio, un espacio de agua. Digamos que esto es muy interesante para llevar como un tracking de qué es lo que está pasando con el proyecto en tiempo real. Tengo 35 años, soy un fellow de Ashoka desde el año 2018. Estos son algunos de los reconocimientos que hemos alcanzado con el proyecto. Aquí quizás el más importante es el Google Impact Challenge, es un grande de $350,000 que ganamos en el 2017. Y algunas de las participaciones, pues hago parte de la Fundación Obama, entonces pues con ellos es una apertura de clientes, cartas de recomendación, he estado en algunos de las revistas más importantes de economía de mi país y pues del mundo, como Forbes. Y estos son algunos de los lugares en donde el proyecto, digamos, que ha tenido presencia y hemos como contado este cuento, ¿no? Hoy estamos en Colombia, México y Perú. Y como lo decía Diego, quizás lo más complicado, yo no creo que quizás lo más complicado, pero digamos que lo más interesante es encontrar como un proyecto social, digamos que puede ser altamente financiado no solo por empresa privada y por gobierno, sino que también digamos que tiene una correlación muy directa con los beneficiarios y con las personas digamos que están directamente relacionadas a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y esto es lo que les quería, digamos, que compartir el día de hoy y dejar un un espacio pues, para preguntas. Camilo, muchísimas gracias. 9 minutos 43 segundos. Ay, si nosotros Puedo estamos correr súper así. bien sincronizados, ¿no? Eso sí, como nos conocemos también, entonces hemos logrado esta sincronización. Oigan, han habido varias preguntas interesantísimas en nuestro chat, ya sea por la conexión a través del live que estamos manejando, inclusive pues algunos que están directamente conectados con nosotros. Me voy a tomar la libertad como moderador de intentar que estas preguntas las podamos direccionar con algunos de ustedes de manera explícita. Miren, Camilo nos acaba de mencionar un proyecto súper interesante de emprendimiento social que uno podría decir, oye, ¿y cómo logra los ingresos y la sostenibilidad? Y fíjense cómo es perfectamente posible que, gracias a que el emprendimiento paga, tenemos un ecosistema de innovación que hace viable los proyectos. Y adicionalmente podemos ver entonces un ejercicio de emprendimiento que paga y que ha sido soportado por un sistema, por un ecosistema. Ahora bien, José Ernesto, tú que estás muy metido en el ámbito académico, en este ámbito de la formación y del emprendimiento, ¿cómo es posible el desarrollo de una tradicional carrera profesional que pues normalmente a uno lo forman o lo formaban en ese ámbito de, oiga, mi hijo, estudie porque eso no se lo roban, estudie para que pueda irse a una empresa y tenga un buen sueldo? Esa filosofía de tener una tradicional carrera, ¿cómo se compatibiliza con la locura, la incertidumbre, la turbulencia en un entorno tan disruptivo con el que nos encontramos para hacer emprendimientos? Y más en un entorno donde la transformación digital se ha convertido en una necesidad. ¿Qué nos cuentas, José Ernesto, de ese tema? Yo creo que aquí hay como dos visiones, ¿no? La primera es esta visión romántica del emprendedor súper exitoso que no fue a la universidad y que se hizo a él solo y logró una empresa o la empresa más grande del mundo hoy como es Apple, ¿no? Entonces lo vinculo al caso de Steve Jobs, ¿no? Pero yo creo que esa es como la visión que, digo, es positiva y admirable en dado caso, pero yo creo que eso es una parte, y yo diría muy pequeña de esta gran ecuación que es el emprendimiento, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente al estar vinculados a instituciones de educación superior, creemos que es fundamental el educar para el emprendimiento. El emprendimiento es un proceso al final de cuentas, es caótico, es iterativo, requiere
prueba y error, requiere un montón de habilidades. Por ahí alguien preguntaba también, pues, ¿qué habilidades tiene que tener un emprendedor, no? Luego también nos vamos al otro lado, entonces lo queremos hacer todo muy sistemático, ¿no? Y casi describir el estereotipo o el arqueotipo del emprendedor, que tampoco existe, ¿no? Eso también como que es el segundo mito. Pero dicho esto, yo creo que es muy importante que la gente se forme, pero que tenga estas capacidades precisamente de adaptar y de aprender, y sobre todo de tratar de vincular los grandes problemas con las grandes soluciones. ¿Okay? Entonces, ahí es donde está precisamente la capacidad emprendedora. Yo diría que lo más importante ahora es no si tienes esto, digamos, vas a descubrir la última tecnología, sino más bien tratar de acomodar. El ejemplo que nos daba Camilo, pues es fantástico, ¿no? O sea, Camilo y su equipo no inventaron la tecnología LED, ¿no? La tecnología LED tiene 60 años incluso, pero es cómo acomodo, cómo le doy un valor añadido para atender uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, ¿no? Que es la falta de energía. Con foco, pero también con esta idea de la recombinación de los procesos. Para eso es muy importante que nos sigamos preparando todos los días. O sea, si nos están escuchando jóvenes universitarios, no dejen la universidad para irse a emprender, ¿eh? De verdad, digo, y no porque los querramos tener amarrados en la universidad, para nada. Al contrario, la universidad te da los elementos para que puedas conectar ese conocimiento con redes y vincularlo de nuevo a grandes soluciones, ¿no? Y yo creo que ahí está lo importante, y sobre todo, pues nunca dejar de aprender. Hay que estarse capacitando continuamente, hay que estar compartiendo el conocimiento, hay que colaborar en redes. Eso es también lo importante de los ecosistemas, como decía Francisco. Si el ecosistema, que es un término que se lo tomamos prestado a la biología, es precisamente cómo todos los elementos interactúan de manera positiva para generar un output, un outlet que también es positivo y retroalimenta el propio sistema. Entonces, los emprendedores necesitan colaborar unos con otros, compartir el conocimiento. Finalmente, y con esto cierro esta intervención, el emprendimiento no solo son startups, no solo es hacer un nuevo negocio. La capacidad emprendedora se puede trasladar en el ámbito del empleo, de las organizaciones también públicas. Necesitamos emprendedores públicos que imaginen una manera diferente de hacer las cosas. Necesitamos más intraemprendedores en las organizaciones grandes. Entonces también el espíritu emprendedor, la capacidad emprendedora puede estar presente en diferentes ámbitos, no solo en la creación de nuevas empresas o startups. No dejen de estudiar, es el mensaje que nos acaba de dar José Ernesto. Oiga, Camilo, te voy a hacer quedar mal. Te voy a hacer quedar mal. No se imaginan, ustedes vieron tal vez de las últimas diapositivas que Camilo presentó, Harvard, INSEAD, EAN. Yo era el vicerrector académico de la EAN, y yo perseguía a este muchacho que tenemos aquí conectado. Correo electrónico, llamada telefónica, obligado a que vaya a mi oficina. Camilo, por favor, termina tu carrera. Porque ya siendo estudiante, hace ya un par de años, bueno, una buena cantidad de años, Camilo se dedicó a su proyecto, lo cual es exitosísimo, como lo acabamos de ver. Camilo, ¿es viable la tradicional carrera profesional con el emprendimiento en un entorno tan turbulento como en el que vivimos? Bueno, yo aquí tengo, Diego, mis encuentros, ¿no? Porque yo sigo estudiando, digamos que cuando lo digo, hay mucha gente que dice, no puedo creer, ¿no? Usted gana premios internacionales y ¿cómo así que todavía está en la universidad? Yo sigo en la universidad, estoy en 5º semestre de administración, o sea, me falta un muy buen tiempo para salir. Y lo que me encuentro, por ejemplo, con lo que me enseñan en la universidad va muy en contravía a lo que realmente es el mundo y es como el ecosistema de emprendimiento. Entonces, yo creo que la malla puede estar un poquito, puede tener unas muy grandes oportunidades de mejora, pero yo lo que considero es que sí es muy importante el tema de
de ser profesional en un mundo que cada vez es más competitivo y que cada vez es más cambiante. Digamos que te da cierta validación ante ciertas organizaciones o entidades. Yo tomo clases desde la virtualidad hoy. Me cuesta un montón de tiempo porque tengo un negocio que está andando en 3 países y además tengo que sacar tiempo para la universidad, que no es, digamos que nada sencillo, que exige muchísimo. Pero yo creo que le hace falta un poco más de sentido común desde las universidades, enseñarle cosas que realmente le sirvan a los estudiantes cuando son profesionales y quieren o emplearse o simplemente quieren construir una empresa, o como decía aquí Francisco, quieren construir un negocio mediano o pequeño, nano o lo que sea. Y esto, digamos que lo he sentido con universidades de renombre internacional y con universidades de muy buen prestigio en Colombia, en donde uno recibe, digamos que pues empleados y colaboradores y uno dice, no, pero este muchacho, ¿no? Entonces, realmente hay una desconexión muy grande y yo creo que se arregla mucho como metiendo emprendedores o profesionales o empresarios en la universidad que tengan más contacto con el estudiante y no solo el tema académico, ¿no? Que es extremadamente respetable, pero creo que el mundo académico es completamente distinto a lo que realmente es hacer un negocio y emprender y construir y generar empleo, etcétera. Oye, Camilo, me das pie para preguntarle algo a Francisco, que además en el chat han aparecido reiterativamente, lo del emprendedor nace o se hace. Y pues también José Ernesto nos estaba mencionando en su intervención previa que hay una serie de habilidades que debería tener el emprendedor. Y Camilo nos está diciendo, oigan, universidades, sí, téngannos allá adentro, pero dennos herramientas, dennos los conocimientos, dennos esas competencias que sí necesitamos para ser emprendedores. Pacho, tú que has dirigido líneas de formación en diferentes niveles de educación, de empoderamiento, ¿cuáles son esas competencias que en primera instancia necesita el emprendedor y además incrementan esa probabilidad de éxito para que pues pasemos lo que se denomina el Valle de la Muerte, esos 3 años y medio del YEM, y podamos decir, oiga, finalmente ya soy un NU o finalmente ya soy un Rappi? Pacho, De acuerdo. ¿cuáles son esas Bueno, competencias? Diego, yo creo que, bueno, pues, primero quiero retomar el tema de esa pregunta que nos ha atormentado durante décadas, de si el emprendedor nace o se hace, ¿vale? Yo creo que no hay una respuesta concreta para eso. Yo tuve un jefe que tenía una respuesta muy interesante cuando le preguntaban eso y decía, los emprendedores nacen, pero nacen tan poquitos que hay que formar muchos otros. Y entonces quiero hablar un poco en sentido de las competencias y retomar algo que decía Jorge Ernesto, y es que también en este proceso hemos de alguna manera endiosado la figura del emprendedor, ¿cierto? Este Steve Jobs, que es el súper innovador, que es un gran líder, estratega y tal. Y en la academia, los investigadores también nos hemos encargado de complejizar un poco esto, ¿no? Entonces, cuando miramos ahí múltiples textos que nos hablan de las competencias y las características de los emprendedores y sacamos un listado gigantesco y hablamos de que el emprendedor debe ser una persona que tiene aversión al riesgo, que es líder, que tiene visión positiva de largo plazo, que es una persona motivada al logro, que tiene un manejo estratégico, que además tiene un gran manejo en temas de gestión, que está enfocado a la calidad, al servicio, bueno, y hacemos un listado y cuando alguien entonces empieza a reflexionar frente a eso dice, bueno, pero es que hacer y cumplir con todo esto, pues la Liga de la Justicia, o sea, Superman y Spider-Man únicamente podrían lograrlo con un superpoder traído de otro planeta. Y creo que ahí es donde está el problema y es que nos hemos enfocado a que esas características las debemos concentrar en una persona y no necesariamente. El éxito en el desarrollo del emprendimiento está en cuando todas esas competencias que son necesarias no se deben tener desde el momento cero, sino se pueden ir desarrollando a lo largo del tiempo.
y no deben estar concertadas en una sola persona, sino para eso hay un equipo. Camilo mostraba, y que me encantó al final en una de sus diapositivas, a su equipo, y tiene una gran cantidad de personas con roles y características seguramente completamente distintas y complementarias, ¿sí? Seguramente Camilo, como el CEO de la compañía y el líder, puede que no sea el más ordenado del mundo o el más metódico, pero para eso tiene a su CTO, que es el que seguramente está con una línea mucho más clara que complementa ese desarrollo. Y esto entonces nos lleva a algo que debemos cambiar en nuestro entorno latinoamericano, y es a la necesidad de aprender a trabajar en equipo y a desarrollar proyectos colaborativos, y que el emprendedor debe darse cuenta que él solo, él no es el superhombre que va a desarrollar todas las actividades, sino que es una pieza más dentro de un equipo que es capaz de transformar el mundo, que es capaz de solucionar problemáticas reales y generar impactos fundamentales. Y eso creo que es otra cosa que nos debería llevar a una reflexión, y es el cambio del perfil del emprendedor en este momento. Ya no estamos hablando de ese emprendedor, de nuestros casos empresariales en Latinoamérica, del emprendedor que básicamente era alguien orientado a hacer mucho dinero para generar ingresos y bienestar para él. Estamos hablando de un emprendedor que ahora es mucho más consciente de su entorno, tanto social como ambiental, y que entra el concepto del emprendimiento sostenible. Y casos como los de Camilo son importantes porque es entender que el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social y el impacto positivo ambiental pueden ir de la mano y generar bienestar para muchos. Yo puedo hacer dinero, yo puedo generar un emprendimiento que sea escalable, que se soporte en innovación, pero que le ayude a muchas personas a mejorar su estilo de vida, su entorno, y no solamente estar satisfecho por ser un innovador y tener una cuenta con muchos ceros en el saldo, sino que vinimos a generar un impacto realmente positivo en miles de personas, y eso es lo que está llamado a hacer el emprendedor, tanto creando empresas como transformando las existentes, como lo decía José Ernesto. Gracias, Pacho. Y allí pues obviamente acabas de mencionar una competencia fundamental, que es esa capacidad de trabajo en equipo, esas habilidades de liderazgo, que no es que yo me las sé todas, no soy, como lo decías, el jefe de la Liga de la Justicia, sino que pues es una capacidad para poder aprovechar las competencias de otros. Oye, José Ernesto, complementando lo que Francisco nos está comentando y de esas competencias básicas que se requieren, ¿cuáles elementos tú consideras que deberíamos incorporar en nuestras universidades? Y por otro lado, también cómo lograr que ese trial and error, mostly error, sea aceptable y que lo tengamos adentro en nuestro ADN. Esas competencias, ¿cuáles complementarías a los que ya Francisco nos comentó? Bueno, coincido con Camilo en el sentido de que el sistema de educación superior en general pues ha tenido paradigmas pues muy antiguos, la verdad, por decirlo así, en cuanto a la formación, y el ámbito del emprendimiento pues choca, ¿no? A veces, y mucho de esto tiene que ver precisamente con el desarrollo de ciertas competencias, ¿no? Y estas competencias, o sea, yo no diría que son universales, porque cada proyecto incluso es diferente, ¿no? Y cada persona también es diferente. Sin embargo, yo concuerdo mucho en el sentido de que tenemos que exponer a nuestros estudiantes a los fenómenos reales, ¿no? O sea, no hay mejor manera de emprender que emprendiendo. O sea, aquí no hay que hacer una simulación, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, esa capacidad de enfrentar al problema real, a contrastar en el mercado, a salir fuera del aula, y es algo que también, bueno, nosotros en el TEC de Monterrey ya llevamos algunos años haciéndolo, y de hecho implementamos un sistema educativo completamente radical hace un par de años. Ha sido muy complejo, pero al mismo tiempo muy satisfactorio, que está basado precisamente en generar esas competencias en los alumnos para que enfrenten de la manera más real posible a dichos problemas, ¿no? Entonces, tenemos esta figura del socio formador. Entonces, si yo quiero, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que un alumno aprenda a tiempos y movimientos en una empresa de manufactura,
pues está muy bien que tengamos en la clase ahí y las ecuaciones y el simulador, el software y lo que sea, ¿no? Pero eso si no viene complementario con agarrar a la alumna o al alumno y meterlos en una fábrica y que le estén moviendo a la máquina, o sea, entonces esa parte es muy importante. En otras disciplinas como la medicina, envidia de la buena, lo llevan haciendo durante siglos, ¿ok? Entonces tampoco es que estamos descubriendo, como decimos en México, el hilo negro o el agua hervida. Es traer esas competencias prácticas, ojalá lo más temprano posible en cualquier tipo de formación, muy importante, pero también algo, bueno, ya lo comentó Francisco, ¿no? Muy importante que nuestros estudiantes aprendan a trabajar de manera colaborativa, equipos, multidisciplinaria, ¿ok? Eso es importantísimo, importantísimo. Nadie es sabedor de la absoluta verdad, ¿ok? Entonces, si pones a 5 ingenieros a hacer un proyecto, pues va a ser un lindo proyecto de ingeniería, pero probablemente sea poco viable en el mercado porque faltan otro tipo de conocimientos y otro tipo de competencias. Si pongo 5 abogados a desarrollar un proyecto, pues más allá de lo legal, no van a avanzar mucho si esto no se complementa. Entonces, eso es muy, muy importante. O sea, tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes a que trabajen de manera colaborativa, multidisciplinaria y enfrentados a problemas reales. O sea, que lo vivan, que lo vean, ¿okay? Que lo evalúen. Y cierro con lo que comentabas. El fracaso es parte esencial del proceso. Si no nos va mal, no aprendimos nada o aprendemos muy poco. Y sobre todo, que de ese fracaso se sistematice ese conocimiento de por qué me fue mal y lo incorporemos también como parte de los propios procesos educativos. No está nada mal fracasar, al contrario, repito yo, es algo que, con lo que debemos de vivir y sobre todo pues aprender, ¿no? Pues mira, José Ernesto, acabas de mencionar algo que es fundamental. Finalmente, cuando uno le va bien, cuando las cosas salen sin problemas, le dan la palmadita en la espalda, lo felicitan y no pasa nada. En cambio, cuando uno ha cometido el error, cuando uno ha, comillas, aunque suena mal, ha fracasado, de ahí, entonces uno sí se devuelve, revisa, mira qué fue lo que ocurrió y efectivamente se genera un aprendizaje importantísimo de este tema. Veo, Camilo, que también quieres meter la mano porque me la levantaste. Sí, solo para complementar lo que acaba de comentar José Ernesto, me parece muy valioso. Cuando digamos que la gente pide algún consejo o me pide algún consejo, me dice, oiga, ¿usted cómo ha hecho, no? ¿Y cuál es su secreto, no? Entonces, la gente como que cree que todo es un secreto y en parte sí, en parte no. Pero yo creo que el secreto de la vida y el secreto del éxito está en caerse 10 veces y levantarse 11. Y el fracaso es constante, o sea, uno tiene proyectos que no salen, tiene multas que tiene que pagar, tiene negocios que no salen, ¿no? Y la capacidad que más que debe tener un emprendedor es la resiliencia y es esa capacidad de sobreponerse a, ¿no? Entonces, yo lo resumo en esa pequeña frase de, oiga, usted se cae 10 veces, lo tiene que levantarse 11 porque es que nadie tiene el éxito asegurado y el fracaso está a la vuelta de la esquina y las complicaciones siempre van a estar a la vuelta de la esquina y somos muy pocos los que realmente nos podemos sobreponer a y decir, bueno, pero aquí estoy otra vez de pie y vamos es para adelante. Oye, aprovecho lo que acabas de mencionar de caernos y tener la habilidad, competencia necesaria de la resiliencia, de, oiga, listo, ya me aporrié y estoy lastimado y me partí el codo, pero no se vaya a quedar ahí lambiéndose las heridas, sino que levántese, mijo, y hágale para adelante. Voy a aprovechar eso porque no es que yo, el emprendedor, lo voy a hacer. Yo seguramente voy a necesitar el apoyo de un contexto que ya Francisco nos presentó, y es que ese ecosistema en el cual nos movemos realmente está respondiendo a eso que tú estás diciendo, Camilo. ¿Será que ese ecosistema que Francisco nos expresaba, nos describía de manera genérica y pues nos colocaba ejemplos específicos, responde a un entorno tan cambiante como en el que nos encontramos?
¿Tú qué piensas? Mira, Diego, yo creo que nosotros estamos en el mejor ecosistema posible para emprender y para lanzar iniciativas y para lanzar innovaciones. Si uno lamentablemente se va a Alemania o se va a Suiza, que es el país soñado, quiero ir a vivir a Suiza, yo no tengo ni idea en qué emprender en Suiza. Es que todo está hecho y todo funciona perfecto, ¿no? Entonces, cuando el entorno es tan dinámico y tan cambiante, tan retador, y cuando hay tanta necesidad, eso se traduce en oportunidades para decir, oiga, es que, o sea, imagínese un Rappi en Japón. Eso no pasa, bueno, o sea, ¿quién en Japón se sube en una moto o en una bicicleta a llevarle un domicilio a otra persona que le está dispuesta a pagar por el domicilio? Ese tipo de innovaciones nace en América Latina. Eso no nace en Canadá, eso no funciona en Canadá, eso no funciona en París. Olvídese esa vaina, ¿sí? Emprendimientos tan radicales, por ejemplo, como el Waze, que yo digo, el Waze es un emprendimiento social para estratos 5 y 6, porque es para gente que viaja por todo el planeta y no se sabía mover en las ciudades. Y leer un mapa era algo que nunca nos enseñaban a nosotros. O sea, los mapas de las ciudades eran de este porte. Y uno se perdía leyendo un mapa de la ciudad. Entonces también es un emprendimiento social que nace en un entorno completamente dinámico. Pero yo lo que considero es que el ecosistema latinoamericano es ideal para buscar esos pequeños gaps que no están necesariamente en los países desarrollados y que son una oportunidad de negocio gigantesca. Y ahí esto empieza a traer inversión y empieza entonces como a mirar, oiga, venga, como que si hay muy buenos programadores en América Latina, y un problema que tenemos hoy es que uno no puede contratar un CTO en Colombia. O uno no puede, digamos, que contratar un ingeniero de sistemas en América Latina porque se los están llevando para Estados Unidos, los contratan en la virtualidad, les pagan $3,000, $4,000, que eso a nosotros nos cuesta muchísimo mantener. Entonces ahí como que empieza a transformarse todo y nos empiezan a mirar como una zona altamente innovadora. Muchísimas gracias, Camilo, por también darnos ese, comillas, mensaje de tranquilidad, de que, oiga, estamos en un lugar que no tiene problemas. Estamos en un lugar lleno de oportunidades. Hay que ser asertivos en el lenguaje y en la perspectiva, no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno. De eso se trata. Y pues obviamente este ecosistema de emprendimiento incluye, entre otros múltiples actores, a la sociedad, al entorno, que es el que nos genera esas necesidades. Pero Pacho, ayúdame entonces también a terminar de la respuesta a esta inquietud que nos ha aparecido en varios momentos durante el chat. Ese ecosistema que tú nos describiste, que ahorita Camilo nos acaba de hacer caer en cuenta, oiga, estamos en un lugar buenísimo. ¿Cómo tú crees que realmente ese ecosistema si estaría respondiendo a un entorno como en el que estamos en este momento, que además requiere de un tema fundamental que es la transformación digital? Claro, pero mira que aquí, y yo quiero retomar algo bien importante, es el ecosistema como tal, ¿cierto? Este conjunto de fuerzas, de actores, empieza a evolucionar en función única y exclusivamente de los emprendedores, ¿vale? Solo en la medida en que tenemos emprendedores con ganas de salir adelante, de jalonar sus iniciativas, de creer en sus sueños, todos los otros actores empiezan a montar dentro del proceso. Entonces lo mencionaba Camilo, no vamos a tener, por ejemplo, inversionistas o fuentes de inversión en un ecosistema interesadas en invertir si no hay primeros proyectos que sean lo suficientemente sexys, interesantes para atraer esa inversión, ¿sí? No vamos a tener entonces tampoco un desarrollo de infraestructura dado si no hay digamos que una cantidad de emprendedores necesitando esos desarrollos de infraestructura. Entonces es fundamental que el eje de cualquier ecosistema está asociado a estos actores fundamentales que son los emprendedores con sus proyectos y que jalonan, primero, no solamente que lleguen los otros actores del ecosistema, sino que son conscientes de que con su accionar están desarrollando a futuros nuevos emprendedores. Y es esta visión un poco colaborativa y de ser un embajador
llamémoslo de alguna manera, del movimiento emprendedor y de que detrás de él pueden llegar muchos otros que tienen igual o más ganas de comerse el mundo y de desarrollar cosas. Y esto va jalonando los procesos. Si nosotros seguimos pensando erróneamente que los ecosistemas de emprendimiento deben estar soportados en las iniciativas de los gobiernos, estamos muertos, porque sus dinámicas y sus tiempos son completamente distintos a las necesidades de los emprendedores. Si hay una problemática frente a la relación academia y emprendedor que mencionaba Camilo, si lo pensamos entre gobierno y emprendedor, es todavía más trascendental, mucho más complicada, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que sean los emprendedores los que jalonen estos procesos y lo hagan a pesar de los demás actores, ¿sí? Y que sean capaces de ir desarrollando esas iniciativas. Y aquí, entonces, la academia tiene un papel fundamental para generar espacios internos que acerquen a los nuevos profesionales, a estos nuevos estudiantes, a estos jóvenes, a acercarse a entender que el mundo del emprendimiento es un mundo absolutamente válido para el desarrollo de sus carreras profesionales, para que se generen espacios para acercar estos modelos de rol como lo son Camilo y muchos otros más, que les muestren y se den cuenta si él pudo hacerlo porque yo no, ¿cierto? Que empiecen a reflexionar frente a este tema y que la academia sea un escenario en el cual podamos reflexionar, trabajar, sensibilizar y generar una primera partida dentro del proceso, seamos como un kick-off del proceso y no tampoco el que centralice todo, ¿cierto? Porque el emprendedor va a empezar a pivotear, a validar, a desarrollar procesos de una manera muy práctica. Oye, Francisco, básicamente entonces es, independientemente de si el sistema, el ecosistema es fuerte o no, hay una responsabilidad por parte de los emprendedores para que el ecosistema funcione, cualquiera que este sea. Sea muy potente o tenga falencias, nosotros los emprendedores somos los responsables de que funcione, de que opere. Oigan, nos quedan todavía un par de minutos y hay gran cantidad de participaciones. De pronto, ahí veo que Camilo ha estado muy activo respondiendo también temas dentro del chat. Tenemos también el de preguntas abiertas y tenemos también el de la conexión externa. Así que voy a hacer un par de preguntas finales a cada uno de ustedes en estos minutos que nos quedan. Voy a comenzar con José Ernesto. Pepe, hay un tema interesantísimo que tú lo mencionaste además con el ejemplo clásico y de envidia de la buena de la medicina, donde el médico, ¿dónde aprende? El médico no aprende en las aulas universitarias, el médico aprende en el hospital y metiendo la mano para que efectivamente se sane la gente, podamos intervenir en las personas desde el punto de vista de salud. Y por eso hay un modelo muy interesante que es mencionado en un par de inquietudes en el chat externo, el modelo dual alemán, que pues lo que hace básicamente es eso, coger al empresario, ponerlo al lado del estudiante, que se pongan a trabajar juntos para que la cosa funcione. ¿Tú qué piensas de ese modelo dual? Sí, yo lo veo como un mecanismo completamente virtuoso para precisamente no solo preparar con conocimiento práctico y aplicado a muchos de nuestros estudiantes, sino que también pues, para que vean en la realidad pues, cuáles son estos mecanismos subyacentes, sobre todo cuando estamos hablando de emprendimiento, si lo ven viable o no, ¿no? Yo creo que también a veces pecamos, y me incluyo, pues de querer hacer o convertir o preparar a mucha gente para que sea emprendedora, lo cual yo creo que es muy positivo, pero también yo soy convencido que el emprendimiento pues no es para todos, ¿no? Entonces, esta educación dual, estas nuevas pedagogías que están basadas en retos, en problemas reales, en proyectos, yo creo que son muy necesarios, muy valiosos y al final acaban pues también siendo un ganar-ganar en ambos sentidos, ¿no? Entonces imagínense qué interesante para un emprendedor en etapas iniciales que está creciendo su negocio, pues que también se involucre con estudiantes que le pueden traer una visión fresca y ayudarlo en cierto sentido. Y a su vez, este emprendedor colaborar con otras organizaciones más grandes para, por ejemplo, generar cadenas de valor, ¿no? Entonces,
Todo esto, vuelvo a la idea de ecosistema, si lo sistematizamos en nuestro ámbito universitario, yo creo que es algo muy positivo y que puede ayudar sin duda a mejor formación y a mejor capacidad de talento, pues que es mucho de lo que también necesitan los ecosistemas de emprendimiento en América Latina. Ayúdame con un tema adicional, José Ernesto. Tú lo mencionaste y Francisco lo mencionó. El emprendimiento no necesariamente es crear empresa. El emprendimiento también tiene que ver con la capacidad de intervenir al interior de organizaciones. Y en buena medida, este modelo que acabo de mencionar y que ha salido reiterativamente en nuestro chat de inquietudes de Dual, lo que está haciendo es permitir que nuestros estudiantes se vayan a la organización y actúen de manera real, no en un laboratorio, sino en la realidad. Este tema del intraemprendimiento, ¿de qué manera también está siendo impulsada, soportada por el ejercicio de los modelos de interacción empresa-academia? No, y completamente vinculado, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en el TEC, y sobre todo también en la escuela de negocios, ¿no? Porque por el perfil que tenemos, digo, me refiero específicamente a los estudios de posgrado, ¿no? Entonces, si yo estoy formando personas que van a tomar decisiones a nivel ejecutivo, lo que se conoce en inglés como el famoso C-level, lo que tenemos que procurar en ellos es que tengan esta actitud y esta capacidad de emprendedora, independientemente si son los CFO, los CTO o el CEO, y que eso, o sea, es decir, la proactividad, la innovación, el tomar ciertos riesgos medidos, pues lo lleven a generar nuevos modelos de negocio, repito, no necesariamente una nueva empresa. Y lo mismo, si un graduado de cualquiera de nuestras carreras universitarias quiere incorporarse a una organización grande y establecida, sea pública y privada, pues que se lleve esta capacidad de emprendimiento, que rete al status quo, que llegue con innovaciones y que logre establecer nuevos modelos de negocio en esa organización establecida, pues para precisamente procurar su crecimiento y su desarrollo. Y eso también se desarrolla en el ámbito de la práctica, ¿no? Entonces, este modelo que nosotros llevamos TEC 21, que es precisamente llevar la vida real al aula y llevar el aula a la vida real en los dos ámbitos, nos está resultando muy, muy importante para el desarrollo de estas capacidades. Gracias, José Ernesto. Oye, Pacho, antes de que cerremos y poder también darle una última intervención a Camilo, un tema que también ha sido recurrente en los 3 chats que estamos manejando es el de, oiga, estamos en una economía que a nivel internacional es denominada emergente. Toda Latinoamérica está clasificada como economía emergente. ¿De qué manera ese ecosistema que está en una economía emergente realmente va a permitir que se hagan emprendimientos? Vale, yo creo que aquí lo interesante que vamos viendo es en la medida en que logramos tener, digamos que, espacios para la generación de nuevas propuestas empresariales innovadoras y sobre todo pertinentes con una orientación clara hacia los mercados. Y de alguna manera la situación coyuntural en la que estamos viviendo, el tema de pandemia y pospandemia, se convierte en una gran oportunidad porque desafortunada o afortunadamente esta situación ha hecho como en un juego de póker una nueva partida. Se han barajado las cartas nuevamente. Entonces los pequeños están enfrentándose a una gran cantidad de oportunidades porque el status quo de la gran empresa se ha movido un poco, ¿cierto? Y algo que creo que es fundamental y en lo que seguramente sí es importante la participación de otros actores del ecosistema, desde las agremiaciones, las grandes empresas, el sector público, es cómo logramos articular más los procesos de emprendimiento a las cadenas de valor, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el desarrollo de esta mesoeconomía para que el emprendedor no sea él solo tratando de lograr colocar sus productos y servicios en un mercado y él solo frente al mundo, sino cómo articulamos un poco más redes dentro del desarrollo de estas cadenas de valor? Y aquí la mediana y la gran empresa y el mediano y gran empresario nuestro en Latinoamérica tiene que cambiar un poco su visión de su relación frente a los emprendimientos
y cómo el apoyo del emprendimiento debe ser un trabajo que él también debe desarrollar, porque esto le va a permitir generar un esquema de ganar-ganar, porque él también va a poder desarrollar y fortalecer su cadena de valor y va a poder generar un impacto interesante en la creación y el desarrollo de nuevas empresas que a su vez generen empleo y desarrollo y demás. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que pues todos hablamos de reinventarnos durante los últimos meses N veces, ¿cierto? Y se habla que sí, que la situación nos debe llevar a repensarnos y a poder ser mejores y demás. Creo que el emprendimiento es una gran oportunidad para que eso deje de ser un discurso y se convierta en una realidad. Y la colaboración sea realmente necesaria para poder enfrentar estos momentos que pueden ser momentos. Gracias, Pacho. Y Camilo, cerraremos contigo porque hay una serie de preguntas que han salido, como te cuento, en varios de los chats. Tú ya has respondido a algunas de las inquietudes que estaban dirigidas de manera directa contigo, pero hay una que sí está genérica, pero veo que tú podrías responderla de manera muy eficiente. Oiga, ¿y yo qué hago en esos 3 años denominados el Valle de la Muerte cuando solo doy pérdidas, cuando estoy haciendo inversión, cuando no tengo clientes todavía? ¿Cómo hago? Ayúdanos, Camilo, porque tú ya pasaste ese terrible momento del proceso emprendedor. Diego, yo empecé con 2 amigos el proyecto, que ya no son mis amigos, hay que decirlo. Y durante los 2 primeros años, cero profit, cero salario, cero ventas, cero nada. Y ahí es cuando lo que dice Francisco hacía unos minutos, ¿no? Hay que tener ciertas características y el emprendedor las tiene y quizás otros no. Y o sea, si uno está realmente convencido de que la idea que tiene puede ser exitosísima, pues hay que ser muy constante. Pero también, digamos que tengo un gran amigo, tiene 2 carreras, estudió en la mejor universidad del país, en Colombia, la más cara, todos lo sabemos aquí, lleva 10 años fuera de la universidad y lleva con un proyecto 10 años y no lo saca adelante y sigue ahí, sigue. Yo digo, marica, es momento de cambiar de sector y es momento de moverse porque usted desaprovechó los años más productivos de su vida intentando sacar una idea adelante que todo el mundo le dice y el mundo le dice, o sea, y las circunstancias, pues que eso realmente o no tiene mercado o no tiene la escalabilidad necesaria, o usted no cuenta con el dinero para lanzarla y está empecinado ahí, ¿no? Y lo que ves es que, pues, tiene una frustración profesional muy grande, pero nos quiere mover de ahí. Y lastimosamente, también aquí hay que saber cuándo retirarse, cuándo agachar la cabeza y cuándo decir, oiga, esto no fue. Y si esto no fue, tiene que ser algo más. Porque si eso no sucede, pues el que lleva 3 años en cero, muy probablemente va a pasar otros 3 años más en cero. Y yo hago esta relación, por ejemplo, con la edad de las personas. Entonces yo digo, mira, si tú pasas los primeros 40 años en un lugar y no sucede nada, probablemente vas a pasar los siguientes 40 años en el mismo lugar. Entonces también es como esta capacidad de reinventarse y decir, hombre, desafortunadamente no es, y hay que echar la bendición y decir, bueno, pero si lo mío es emprender, yo no me quiero emplear, pues voy a empezar a hacer X cosa. Y muchas veces no es inventarse algo nuevo, que es extremadamente difícil, sino es o replicar un modelo que sea muy exitoso, o sumarse a una onda en donde uno está sintiendo, en donde uno ve que se está llegando la inversión, que se están metiendo muchas personas y ahí si hay mercado para 1, 2 o 3, pues hay mercado para 4. Y si hay mercado para 20, hay mercado para 21. Entonces yo lo que le diría es, sin conocer claramente el contexto, sin conocer la idea, sin conocer qué ha hecho durante estos 3 años, tómese realmente el tiempo de sentarse y decir, oiga, quizás no es por acá. Y eso también es muy humano y eso digamos que también es quizás para no seguir perdiendo dinero y para concentrar el esfuerzo en una cosa completamente distinta. Muchísimas gracias a José Ernesto, a Francisco, a Camilo por compartir estas experiencias con todos los participantes que tenemos en este momento aún conectados. Muchísimas gracias a la UIDE por permitirnos
participar y apoyar a toda la audiencia que ha estado participando activamente en la Semana de la Vinculación. Sonia, muchísimas gracias, te lo reitero. Bueno, yo me uno a las palabras del doctor Cardona y un agradecimiento profundo a Camilo, a José Ernesto, a Francisco, a Diego, que nos han dado una información sumamente valiosa el día de hoy, nos han abierto todo un panorama sobre el emprendimiento y no solo en el Ecuador, sino en la región y en el mundo. Mensajes tan importantes como que el fracaso es parte del proceso que nos permite aprender y avanzar. Como decía Camilo, caerse 10 veces, pero tener el coraje de levantarse 11, es un gran mensaje que nos dejan a todos nosotros. Las puertas de la Universidad Internacional del Ecuador están totalmente abiertas para ustedes y estoy segura que volveremos a contar con espacios similares para volver a compartir. Les agradezco por su presencia a todos los participantes y no quiero despedirme sin antes invitarles al próximo evento que se va a desarrollar a las 11 de la mañana. Mil gracias a todos por su presencia. Un buen día. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, José Ernesto, Francisco, muchísimas gracias. Y Camilo, Gracias. seguimos en contacto. Diego, muchas gracias. Francisco, Gracias. saludos. Gracias a todos. Sonia, gracias. José, Gracias a ustedes. Bueno, Me escribes, Camilo. Gracias, bye. Claro, José, muchas gracias. Chao. que estén bien. Sonita, seguimos Diego, en contacto. gracias. Seguro Chao. que sí, Dieguito, gracias.